¿Te has dado cuenta que hay gente que se la pasa diciendo ahora sí voy a cambiar? Y al final todo sigue igual. Y lo peor, creen que es mala suerte. Creen que es el destino que los trae de bajada, que el universo se olvidó de ellos. Y no, la realidad es mucho más incómoda. Lo que vives no es lo que deseas, es lo que asumes que eres. Te pongo un ejemplo, ya que esto yo mismo lo viví. En algún momento de mi vida decía que quería crecer, que quería abundancia, que quería libertad, pero mis decisiones eran las de alguien que no se creía capaz. Mis correos electrónicos, me refiero, sonaban inseguros, mis proyectos se quedaban a medias, mis conversaciones transmitían duda. La pregunta, ¿qué pasaba entonces afuera? Pues exactamente lo mismo que yo estaba sosteniendo adentro. Neville Goddard lo explicó con mucha claridad. No recibes lo que pides, recibes lo que asumes como cierto. Y ahí está la trampa, porque tú puedes rezar, visualizar, repetir afirmaciones, pero si en el fondo te sigues viendo pequeño, tu vida no va a reflejar nada distinto. Y sí, aceptar esto no es fácil, de hecho duele, porque significa que no es el mercado, no es la economía, no es la gente allá afuera, eres tú. Pero al mismo tiempo es lo más liberador que puedes escuchar. Porque si tu estado interno construyó este caos, también puede construir algo distinto. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que cada fracaso repetido, cada relación igual, cada estancamiento, no fue casualidad, fue asumido. Y si quieres descubrir cómo romper ese guión y escribir uno nuevo, quédate, porque lo que viene a continuación es lo que nadie te ha explicado con claridad. Mira, si hoy hablamos de manifestación, conciencia o creación de realidad, no estamos inventando algo nuevo. Esto ya lo había dicho un hombre hace más de 80 años, Neville Goddard. Y lo interesante de él es que no se quedó en teorías, digamos, rimbombantes, ¿no? Ni en frases para motivarte un rato. Lo que él hizo fue tomar la Biblia y leerla como un manual de estados de conciencia. Para él, cuando se decía, el reino de los cielos está dentro de ustedes, no era poesía, era una instrucción directa. Tu mundo externo termina reflejando lo que sostienes como cierto por dentro. Yo sé que a mucha gente esto le incomoda, porque significa aceptar que no es el destino, no es la economía, no es la mala suerte. Eres tú. Y lo digo con toda claridad. Yo también me topé con esa pared. Decía que quería abundancia, que quería crecer, pero por dentro seguía asumiendo que no era suficiente. Y adivina qué pasaba afuera. Exactamente lo que ya estaba ensayando en mi mente. Por eso, hoy me quiero apoyar de Neville, porque lo que él enseñó sigue siendo tan real que la ciencia lo está confirmando. La neurociencia, por ejemplo, habla de un cerebro que predice y construye realidades. Antonio Damasio mostró que las emociones son marcadores que guían tus decisiones. Huberman ha demostrado que tu cuerpo no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que vives físicamente. Y la psicología moderna habla de cómo la memoria puede reescribirse y cambiar tu presente. Todo esto apunta a lo mismo que Neville dijo hace décadas: tu identidad interna es la que manda. Entonces, para que esto no se quede en teoría, vamos a trabajar con 6 piezas clave que resumen su enseñanza: la imaginación creadora, la ley de la asunción, el sentimiento como llave, vivir desde el final, la revisión del pasado y la persistencia con dieta mental. No me voy a perder en tecnicismos ni en vueltas largas. Lo que quiero es darte la base para que empieces a aplicar esto desde ya. Y si después quieres profundizar, ya tenemos un análisis completo de su libro a tus órdenes. Y si alguno de estos puntos resuena contigo y quieres que lo desarrolle más a fondo, dímelo en los comentarios y preparamos un contenido específico sobre eso. ¿Estamos listos? Bien,
Vayamos con el primero, la imaginación como raíz de tu identidad. La mayoría piensa que la imaginación es cosa de niños o de soñadores, como si fuera nada más fantasear para escapar un rato de la realidad. Y no, la imaginación no es un pasatiempo, es el taller donde ensayas la vida que luego te vas a encontrar allá afuera. Neville decía algo que a muchos les incomodaba: la imaginación es Dios en acción. Y si lo entiendes, te das cuenta de que cada imagen que sostienes en tu mente no se queda guardada como un dibujo mental. Condiciona tu atención, cambia tu fisiología, guía tus decisiones y termina moldeando tu realidad externa. Piénsalo, todo lo que hoy existe en tu vida, tus proyectos, tus relaciones, incluso la forma en la que te hablas cuando nadie te escucha, empezó primero como un ensayo imaginado. No me refiero a visualizar 5 minutos antes de dormir y ya. Me refiero al diálogo interno constante, cuando anticipas que algo va a salir mal, cuando te repites que no alcanzas, cuando te dices no soy bueno para esto. Eso también es imaginación. Y aunque no lo quieras aceptar, estás creando desde ahí. Yo lo viví. Había una etapa en la que decía que quería abundancia, pero lo que ensayaba por dentro eran mis preocupaciones, cuentas por pagar, miedos. ¿Qué crees que se multiplicaba afuera? Exactamente lo mismo. No porque el mundo fuera injusto, sino porque yo estaba entrenando a mi mente y a mi cuerpo a sostener esa versión de mí. Y cuidado aquí, esto no es magia. Hoy sabemos que el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Los atletas lo usan para ensayar competencias, los músicos lo usan para entrenar piezas complejas. Y tú lo usas todos los días, aunque no seas consciente, para reforzar la identidad que ya cargas. La pregunta es, ¿qué estás ensayando tú en tu imaginación? Porque lo que imaginas no es un simple pensamiento, es precisamente el guión que después actúas en la vida real. Y aquí es donde Neville mete el golpe más fuerte. No recibes lo que deseas, recibes lo que asumes ser. Esa es la famosa ley de la asunción. Y fíjate cómo todo se conecta. Primero imaginas, luego asumes como parte de tu identidad y al final tu vida entera empieza a organizarse alrededor de ese estado interno. Ahora, ¿qué significa realmente asumir? Porque ahí está el meollo del asunto. La mayoría confunde desear con asumir. Desear es reconocer que algo falta. Asumir, en cambio, es habitarlo, como si ya fuera parte de ti. Piénsalo, cuando alguien dice, quiero abundancia, pero vive preocupado, se mueve con miedo y toma decisiones desde la escasez, ¿qué está asumiendo en realidad? Está asumiendo ser alguien carente. Y la vida no responde a lo que pide con la boca, responde a lo que sostiene con su identidad. A mí también me pasó. Durante mucho tiempo repetía afirmaciones y visualizaciones con todas las ganas del mundo, pero lo hacía desde la ansiedad de que nada cambiaba. ¿Cuál era el resultado entonces? Más de lo mismo, porque aunque decía querer estabilidad, seguía asumiendo ser alguien que luchaba por sobrevivir. Esa era mi identidad, y la realidad simplemente me devolvía esa versión de mí. Neville lo explicaba de manera sencilla. Si oras desde la carencia, lo único que logras es reforzar la carencia. Y ojo, esto no significa que vas a ignorar lo que tienes delante ni vivir en fantasías. Es comprender que lo externo funciona como un espejo. Si no te gusta el reflejo, no sirve de nada culpar al espejo. Tienes que cambiar la imagen interna que estás proyectando. La ciencia también lo confirma. Albert Ellis lo resumió con su teoría racional emotiva. No reaccionamos a los hechos, sino a lo que creemos de ellos. Y Damasio mostró que las emociones son marcadores biológicos que condicionan nuestras decisiones. Tu cuerpo y tu mente actúan según lo que sostienes como cierto, no según lo que deseas tener algún día.
Por eso, la ley de la asunción no es un truco ni una frase motivacional para redes sociales. Es la raíz de toda transformación real. Y aquí viene la clave que cambia el panorama. Porque lo que de verdad mueve la balanza no es la idea en tu cabeza, sino el sentimiento que logras encarnar. Y aquí Neville fue claro con algo que a muchos incomoda aceptar. No basta con pensarlo, tienes que sentirlo. La mente por sí sola puede repetirse 1000 veces. Soy abundante, soy exitoso, soy saludable, pero si el cuerpo sigue tenso con miedo, con ansiedad, la señal que emites es la del estado antiguo y lo que recibes de vuelta es más de lo mismo. Aquí está el punto central. El sentimiento es lo que imprime la nueva identidad en tu sistema nervioso. No es la frase, no es la idea, es la emoción encarnada. Cuando logras sentirte como alguien que ya tiene lo que busca, tu biología empieza a organizarse alrededor de esa versión. Y tarde o temprano, la realidad se ajusta. Te lo pongo de forma sencilla. Seguro te ha pasado que piensas en alguien y de repente te llama. O que recuerdas a una persona y te la encuentras en la calle. Eso no es casualidad. Es vibración, es coherencia entre pensamiento y sentimiento. Tu cuerpo es como una antena que transmite en la frecuencia de lo que estás encarnando. La neurociencia ya lo está demostrando. Andrew Huberman, desde Stanford, explica que el cerebro no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que vives en carne propia. Si entrenas a tu cuerpo a sentir un estado de abundancia, salud o poder, tu sistema nervioso lo registra como real. Y cuando lo sostienes con constancia, esa versión se convierte en tu nuevo normal. Y esto te lo digo desde la experiencia. No fue cuando más deseaba un cambio que las cosas empezaron a moverse, sino cuando aprendí a encarnar la sensación del resultado ya logrado. No se trata de esperar a que la realidad cambie para sentirte distinto. Se trata de que te sientas distinto para que la realidad cambie. Y ese es el secreto incómodo pero poderoso. Tu vida se mueve en la dirección de lo que sientes verdadero, no de lo que piensas posible. Ahora bien, si ya entendiste que el sentimiento es la clave, Neville propone un atajo muy interesante para grabar ese nuevo estado en tu subconsciente, lo que él llamaba SATS, es decir, State Akin to Sleep, o en español, el estado similar al sueño. ¿Y qué es esto? Muy fácil. Es ese momento justo antes de quedarte dormido, cuando tu mente consciente empieza a apagarse, pero todavía no te hundes del todo en el sueño profundo. Esa especie de limbo donde estás medio despierto y medio soñando. Neville decía, ese es el instante perfecto para sembrar la nueva identidad. Porque en ese estado, tu mente racional baja la guardia. Ya no estás pensando en las cuentas, en el pendiente de mañana o en la discusión que tuviste. El filtro del crítico interno se suaviza y en ese silencio, lo que imaginas entra directo a tu subconsciente. La ciencia hoy confirma lo que Neville decía hace casi un siglo, ya que estudios de neurociencia muestran que antes de dormir, las ondas cerebrales cambian a frecuencias alfa y teta. ¿Qué significa esto? Que tu mente está más receptiva, más plástica, lista para aprender. Literalmente, es un estado de hipnosis natural donde las sugestiones se graban con más fuerza. Y aquí está la práctica. Justo antes de dormir, en vez de repasar tus problemas o darle vueltas a lo que salió mal en el día, eliges una escena corta que confirme tu deseo cumplido. Ojo, no se trata de una película de 3 horas. Es un momento breve y contundente. Por ejemplo, si tu meta es estabilidad financiera, no te pongas a imaginarte contando fajos de billetes como si fueras Tony Montana.
Imagínate algo realista. Un amigo, por ejemplo, felicitándote por cómo has prosperado. O bien alguien diciéndote, qué bien que estás viviendo en abundancia. Escucha la voz, siente la emoción y quédate en ese bucle hasta quedarte dormido. Yo lo he usado muchas veces. Cuando mi mente estaba inquieta y quería darle la vuelta a mi realidad, elegía una escena sencilla, casi cotidiana, pero cargada de ese sentimiento. Y con el tiempo, esas imágenes no se quedaron en el aire, empezaron a materializarse como parte de mi vida. Neville no estaba jugando cuando insistía en esto. Lo que le entregas a tu subconsciente antes de dormir es la semilla de lo que vas a cosechar al despertar. Si el SATS es la práctica de sembrar el deseo cumplido justo antes de dormir, el siguiente paso es llevarlo a la vida diaria. Neville lo llamaba vivir desde el final. ¿Y qué significa eso? Significa dejar de actuar como alguien en proceso y empezar a comportarte como si ya fueras la persona que logró lo que busca. No es repetir algún día seré rico, es moverte como alguien que ya vive con estabilidad financiera. No es esperar a cuando tengas salud, es decidir caminar, respirar y elegir como alguien que ya está saludable. Claro, suena contraintuitivo. La mayoría piensa, cuando tenga el resultado, entonces me sentiré así. Pero Neville lo invierte. Si te sientes y actúas como si ya lo tuvieras, el resultado no tiene más opción que alcanzarte. La ciencia vuelve a respaldarlo. En 2009, un estudio en Harvard mostró que pianistas que solo imaginaron tocar activaron las mismas áreas del cerebro que quienes realmente tocaban el piano. ¿Qué nos dice eso? Que tu mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Si lo habitas con suficiente coherencia, tu sistema nervioso lo empieza a registrar como parte de tu identidad. Y esto yo lo he comprobado en carne propia. Durante años viví atrapado en la mentalidad de cuando llegue el éxito, entonces voy a cambiar mi vida. Y mientras tanto seguía repitiendo las mismas rutinas que sostenían la versión antigua de mí. Todo cambió cuando empecé a ajustar mi comportamiento al ya soy. Obviamente no fue perfecto, tampoco lo hice de golpe, pero sí fui consistente. Y esa consistencia fue la que movió las piezas. Mira, la lógica es simple. Si alguien actúa todos los días como alcohólico, piensa como alcohólico, se rodea de alcohólicos, bebe como alcohólico, tarde o temprano se convierte en eso. Ahora, ¿qué pasa si empiezas a pensar, sentir y actuar como una persona disciplinada, abundante, enfocada? Exactamente lo mismo, pero en la dirección que tú elijas. Eso es vivir desde el final. No es fingir, no es autoengañarse. Es darle a tu cuerpo, a tu mente y tu entorno una instrucción clara. Esta es la versión que ahora habito. Y cuando esa versión se vuelve más fuerte que la antigua, la realidad empieza a adaptarse. Hasta ahora hemos hablado de imaginar, de asumir, de sentir y de vivir desde el final. Pero hay algo más que Neville enseñaba y que para muchos es todavía menos conocido, y es la revisión del pasado. ¿En qué consiste? En volver con tu imaginación a esos momentos que te marcaron y reescribirlos. No para negar lo que pasó, sino para liberar el peso con el que lo sigues cargando. Porque piensa esto, tu memoria no es un archivo muerto, es como un documento vivo. Cada vez que lo abres, lo editas sin darte cuenta. Y lo que hoy llamas mi historia no es tanto lo que pasó, sino la versión que sostienes en tu mente. Imagina a alguien que de niño, por ejemplo, escuchó una y otra vez: eres un inútil. Esa voz se convirtió en una identidad. Cada fracaso en su vida adulta parece confirmarlo. Ahora bien, ¿qué pasa si esa persona vuelve en su imaginación a ese momento y cambia la escena?
Si en lugar de rechazo escucha aceptación, si en lugar de vergüenza siente orgullo, el cuerpo empieza a registrar esa nueva versión como real. Y lo increíble es que cambia su presente, porque ya no está actuando desde la herida original. La ciencia lo confirma. De hecho, en neurociencia, esto se llama reconsolidación de la memoria. Cuando recuerdas algo, el recuerdo se vuelve maleable por unas horas. Si lo asocias a una emoción distinta, tu cerebro lo guarda de nuevo, pero ya transformado. Eso significa que puedes sanar viejas heridas no volviendo a sufrirlas, sino reinterpretándolas. Y esto también te lo digo desde la experiencia. Hubo momentos de mi vida donde cargaba culpas y fracasos como si fueran cadenas. Y entendí que mientras siguiera repitiendo esas historias en mi cabeza, mi presente iba a ser un eco constante del pasado. Cuando me atreví a revisarlas, a darles otro significado, a ser más amable conmigo mismo, fue como abrir un espacio para una versión distinta de mí. Neville lo decía muy claramente: tu subconsciente no responde a lo que pasó, responde a la historia que hoy sostienes sobre lo que pasó. Y si cambias la historia, cambia el personaje. Por eso, la revisión no es negación, es recuperar tu poder de autoría, es dejar de ser un espectador del guión y empezar a reescribirlo. Y aquí llegamos al último aspecto, la persistencia, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, imaginar, asumir, sentir, vivir desde el final, revisar el pasado, no sirve de mucho si lo practicas un par de días y luego lo tiras a la basura. Neville lo llamaba dieta mental. ¿Y qué significa esto? Que así como cuidas lo que comes, porque sabes que tu cuerpo se construye de lo que ingieres, también tienes que cuidar lo que dejas entrar a tu mente. Los pensamientos que repites, las conversaciones internas que sostienes, las emociones que alimentas, todo eso es tu alimento mental. Y si sigues consumiendo miedo, duda y carencia, no importa cuántas técnicas hagas, la señal que transmites será la de siempre. Aquí es donde la mayoría se rinde, porque la vida, al principio, sigue mostrándote evidencias de tu antiguo estado. Es lo que Neville llamaba el eco. Lo que ves hoy afuera es el resultado de lo que pensaste y sentiste ayer. Y claro, como todavía aparecen esas viejas circunstancias, la gente dice: ya ves, esto no funciona. Pero en realidad, sí está funcionando, solo que estás viendo el retraso natural entre sembrar y cosechar. Aquí te lo puedo explicar con una historia personal. En mi caso, por ejemplo, cuando yo quería hacer ciertos cambios, al principio parecía que nada cambiaba. Los mismos problemas, las mismas deudas, las mismas resistencias. Y ahí está el verdadero reto: sostener la nueva identidad incluso cuando lo viejo todavía hace ruido. Persistir en la visión, aunque la evidencia externa diga lo contrario. Ese es el gran reto y por eso casi nadie se atreve a hacerlo. Cuesta trabajo, por eso te dije previamente la cuestión de la consistencia. Tenemos que ser sumamente disciplinados en ese concepto. Tenemos que ser capaces de no cuestionar lo que estamos haciendo en el sentido de poder repetir los patrones que nos van a llevar a ese resultado. Es como no pensar en la expectativa, no estar de alguna manera controlando el desenlace. Simplemente es como decir: esto es lo que me corresponde, en esto me voy a enfocar. Y no importa lo que suceda alrededor, voy a ser leal y consistente a este principio que estoy diciendo. Y esto no solamente lo comento yo, la neurociencia, por ejemplo, también lo confirma. Tu cerebro tiene lo que se llama sesgo de confirmación. Busca pruebas de lo que ya crees. Si insistes en la nueva creencia,
Aunque al inicio parezca débil, tu mente empieza a reconfigurarse para confirmar eso. Pero si te sueltas a la primera contradicción, que es muy probable que suceda, simplemente refuerzas la versión antigua, es mucho más fácil. Por eso, persistir no es repetir frases vacías, es mantenerte fiel a la identidad que elegiste día tras día, pensamiento tras pensamiento. Es un entrenamiento constante. Así que si quieres aplicar de verdad las enseñanzas de Neville, olvídate de la idea mágica de haz esto una vez y todo va a cambiar. No, esto es una práctica diaria, disciplina interna, dieta mental. La pregunta no es si funciona, la pregunta es si tú vas a persistir el tiempo suficiente para que funcione. Ya lo viste, Neville no estaba hablando de magia ni de frases para poner en redes sociales. Lo que nos dejó son principios prácticos que hoy la ciencia confirma. Imaginas, asumes, sientes, vives desde el final, revisas el pasado y persistes en tu nueva identidad. Ese es el camino. La mayoría no falla por falta de ganas. Falla porque no entiende cómo funciona este juego interno. Se desgasta deseando, repitiendo, pidiendo, pero sigue sosteniendo la misma identidad de siempre. Y la vida no responde a tus súplicas, responde a tu estado interno. Si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes como una idea más que escuchaste ya sea en el podcast o en el canal de YouTube. Aplícalo. Empieza a practicarlo hoy mismo. Y si quieres una guía clara, paso a paso, para llevarlo a la práctica, ahí está el reto de 7 días. Cómo recuperar tu centro de poder. Son 7 días donde vas a entrenar tu mente, tu emoción y tu identidad con ejercicios concretos. Nada de fórmulas mágicas, nada de rituales vacíos. Es práctica real para que empieces a sentir y vivir como la versión de ti que ya logró lo que busca. Así que si estás listo para dejar de pedir como mendigo y empezar a crear como dueño, este es el momento. Déjame tu comentario con la frase yo soy y te paso el acceso al reto. Recuerda, tu vida no cambia cuando deseas más fuerte, cambia cuando asumes algo distinto y lo sostienes. Lo que asumes como verdad, tarde o temprano, se convierte en tu realidad. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y te espero en el reto.